Apartado 1.2. 3 cuestiones de fondo. En este apartado se revisa la compleja problemática epistemológica de cuántos y cuáles pueden ser los marcos de referencia filosóficos que orientan la investigación empírica en el campo de las ciencias sociales. En otras palabras, el hallazgo de las bases filosóficas en las ciencias sociales. La pregunta que guía este apartado es: ¿podemos identificar entre las perspectivas filosóficas que han generado y acompañado su desarrollo de la investigación social visiones lo bastante generales, coherentes y operativas como para poder atribuirles la categoría de paradigma? Y la respuesta a esa pregunta es afirmativa por parte de Corbetta, puesto que existe un acuerdo generalizado sobre la existencia de 2 grandes marcos de referencia globales que han orientado la investigación social desde su nacimiento: la perspectiva empirista y la humanista, destacando entre ellas que la empirista se orienta más hacia el objetivismo y la humanista es subjetivista. Para efectos del apartado se categorizan en el positivismo y el interpretativismo. Se trata de 2 visiones claramente opuestas de la realidad social y los modos de conocerla, que han generado 2 conjuntos de técnicas de investigaciones coherentes y muy diferenciadas entre sí. A fin de comparar estos 2 paradigmas, positivismo e interpretativismo, el autor plantea 3 cuestiones de fondo en la investigación social. La cuestión ontológica, bajo la pregunta ¿existe la realidad social? La cuestión epistemológica, ¿se puede conocer? Y la cuestión metodológica, bajo la pregunta ¿cómo podemos conocerla, la realidad? Las 3 cuestiones vinculadas entre sí se encuentran en la propia definición de paradigma científico, tanto como visión teórica como orientación de los procesos de investigación. El paradigma positivista se puede resumir muy brevemente como sigue: el estudio de la realidad social utilizando el marco conceptual, las técnicas de observación y medición, los instrumentos de análisis matemático y los procedimientos de inferencia de las ciencias naturales. La concepción positivista de la sociedad asume plenamente la premisa de que los fenómenos de la vida social obedecen a las leyes naturales inmutables. El científico social, según Durkheim, es como un explorador que penetra en lo desconocido. Debe sentir que está rodeado de hechos que obedecen a las leyes insospechadas, como podían ser las leyes de la vida, cuando la biología aún no existía. Debe estar preparado para descubrir leyes que lo sorprenderán y lo desconcertarán. Con respecto a la forma de este conocimiento, no hay dudas sobre la posibilidad de lograr la identificación y formulación de estas leyes de la naturaleza. Su demostración y comprobación, leyes que en su expresión más completa adoptarán la forma de un nexo causa o efecto. Podría afirmarse que en los métodos de las ciencias naturales son demasiado evidentes los elementos de los que hemos llamado fe ingenua, del paradigma positivista. En la base de las distintas articulaciones del positivismo queda siempre una especie de entusiasmo por el conocimiento positivo, de tipo científico, y la consideración de la ciencia y su método como único conocimiento válido y eficaz en todos los campos del saber humano. Adicional a eso, lo que es el positivismo, y entra también el pospositivismo, la cual es algo que ya el sujeto empieza a experimentar con algo que ya es científicamente comprobado y que ya llega como tal a la sociedad, que ya lo hace vivir a medida de experiencias, que es lo que ya hablamos con mi compañera, que hablamos ya pues positivismo y el neopositivismo. En este punto estaríamos hablando del pospositivismo, donde nace a finales del siglo XIX. Este sería el modelo crítico del positivismo. Se podría decir que es la versión mejorada del positivismo. Es un método relativamente nuevo en la cual empieza a insertar al sujeto como parte del estudio. Sostiene que el investigador puede influir sobre el objeto estudiado. Además de esto, indica de manera crítica que la objetividad no está alejada de los prejuicios del investigador. Además de esto, acepta el método cuantitativo y cualitativo. Este método tiene una parte objetiva,
pero también se ve influenciado por los valores, creencias, la moral. En conclusión, el pospositivismo es el crítico realista, que significa que la realidad existe, pero no puede ser aprendida, y los hechos que ocurren pueden ser explicados. En este punto estaríamos hablando sobre el neopositivismo. Es presentado por el Círculo de Viena. Es un grupo de filósofos, científicos, matemáticos interesados en discutir sobre el resultado de la ciencia, donde se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, donde proponen que para el desarrollo de la ciencia, mediante la observación, solo se estudian los fenómenos, más no la sustancia o esencia de las cosas. Los miembros del Círculo de Viena proponen el método inductivo, que tienen como base la experiencia, se basan en la observación de los hechos, claramente influido por el empirismo, desarrollada durante el siglo XX. El principal de los autores fue Mori Stich. El neopositivismo es una de las corrientes de pensamiento. El interpretativismo. Este paradigma de investigación busca, como su nombre lo indica, interpretar una realidad, es decir, ir más allá de la observación. Lo que pretende es conocer y obtener resultados vivenciales de una realidad social o determinada comunidad. Es importante tener en cuenta que en este paradigma investigativo, a pesar de que se interpreta, no puede emitir juicios de valor. Aunque las ciencias histórico-sociales no pueden admitir supuestos de valor, según Weber, es inevitable que estos intervengan en la elección de los problemas a estudiar, asumiendo un papel orientador en la investigación. El interpretativismo reúne todas las perspectivas teóricas para las que la realidad no puede ser solo observada, sino interpretada. Dentro de sus tareas también está revelar el significado de las acciones humanas y de la vida social en general, a partir de la penetración en la subjetividad del ser humano, sus situaciones, las creencias, motivaciones e interacciones que los guían a actuar. Es importante tener en cuenta que las comunidades, las sociedades, los seres humanos tienen múltiples realidades, múltiples verdades y múltiples significados que precisamente los llevan a actuar. Por eso es importante que el investigador tenga una experiencia vivencial para así poder iniciar con este proceso de interpretar. Este paradigma científico se le asignan algunas características que podrían resumir sus aspectos o dimensiones principales. Entre ellas están relativismo de todo conocimiento de la realidad social, imposibilidad de descubrir leyes generales que expliquen los fenómenos sociales, desarrollo de teorías locales y generalizaciones específicas y concretas, reconocimiento de la subjetividad y distinción menos clara entre hechos y juicios de valor. Yo les voy a hablar sobre las críticas y posturas radicales y las nuevas tendencias. Hablar de las críticas a los dos enfoques y algunas posturas más radicales surgieron recientemente. Bueno, el paradigma positivista tiene técnicas y procedimientos empíricos, sobre todo en el periodo del neopositivismo, dominado por el mito del método y el dato, en el que el objetivo social ya no es formular teorías y luego comprobarlas empíricamente, sino recopilar y describir datos que hablen por sí mismos. Bueno, una crítica que se le hace a esto es que el subjetivismo extremo excluye la posibilidad misma de que exista la ciencia, en particular la ciencia social. Esto quiere decir que la realidad es una construcción subjetiva, pero niega el hecho de llegar más allá. Bueno, la respuesta de el interpretatismo a las tres cuestiones de fondo. Primero, la ontología, el constructivismo y relativismo. El constructivismo excluye la existencia de un mundo objetivo,
dado que cada individuo produce una realidad propia. El relativismo, en esa no existe una realidad social universal, sino que existen múltiples realidades con las que los hombres perciben e interpretan hechos sociales. La epistemología. En la epistemología no hay un dualismo y no hay una objetividad. Tipos ideales, enunciados de posibilidad. Bueno, eso quiere decir que tienden a desaparecer el estudioso y el objeto de estudio, así como la separación entre la ontología y la epistemología, o sea, no dualismo. La intervención social se define como una ciencia experimental en la que busca leyes para la comprensión individual. Les voy a hablar sobre la metodología, interpretación empírica entre el estudioso y el estudiado. La interacción entre el estudioso y el estudiado ya no se considera negativo, sino que se presenta como la base del proceso cognitivo. Aquí el conocimiento se produce mediante el descubrimiento de la realidad. En conclusión, podemos decir que toda ciencia busca la investigación de forma particular, ya sea de una postura empírica, positivista o interpretativista, donde toman o se interesan por estudiar y dar explicación de los fenómenos observados. También cabe destacar que el paradigma positivista se consolida en la investigación social. En el siglo XIX lo encontramos, lo cual está sostenida la misma lógica investigadora y también los mismos métodos que se utilizaban y se usaban en las ciencias naturales. De ahí nace la física social, la cual atribuyó al estudio de la sociedad. Sin embargo, encontramos también que en el siglo XX la inspiración positivista sufre ciertas transformaciones para superar sus propias limitaciones. Esto lo que quiere decir es que cualquier connotación o teoría puede ser desmentida y que cualquier observación empírica debe estar cargada de teoría. También encontramos que en el interpretativismo hay una diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y es que la realidad social no debe ser solamente observada, sino que debe ser interpretada y comprendida, ya que esta técnica de investigación va a ser fundamental para lograr una buena obtención de resultados en la formulación de las hipótesis o para llenar dichas perspectivas que se tengan en dicha investigación.